Señor Rodríguez, nos gustaría que nos explicara los 17 pasos de la dolarización que propone el candidato Henry Falcón. Ok. Bueno, cuando te refieres a los 17 pasos, en realidad creo que estás haciendo referencia a un artículo que yo escribí llamado la dolarización en 17 claves. Y básicamente es un artículo de preguntas y respuestas sobre la dolarización, dado que ha habido muchas preguntas que surgen con el planteamiento, ha habido cuestionamientos, ha habido cosas que había que explicar, como por ejemplo, de dónde salen los dólares para dolarizar. El planteamiento que nosotros hemos hecho es que con una fracción de las reservas internacionales se puede retirar todo el dinero en circulación en la economía ahora a una tasa que está muy por debajo de la tasa de mercado paralelo. Entonces, ese es el tipo de preguntas que están respondidas en ese artículo de 17 claves. Con respecto a los pasos que se utilizarían para implementar la dolarización, comienza por lo que nosotros ya hemos redactado, ya tenemos listo, que es el convenio cambiario número 40, que permite la apertura de cuentas en dólares para todos los individuos. Permite la conversión de las cuentas en bolívares a cuentas en dólares a una tasa de conversión que se va a especificar en ese momento. Permite la conversión de todos los pasivos financieros de bolívares a dólares también a la tasa que se va a decidir en ese momento. Y fija un tipo de cambio para el resto de los bolívares en circulación. Al mismo tiempo, la administración pública lo que va a hacer es que le va a ofrecer a todos sus trabajadores la posibilidad de moverse de contratos en bolívares a contratos a dólares. Entonces tenemos esas dos acciones claves del Estado. Primero, el Banco Central de Venezuela te va a decir, si tú quieres convertir tus depósitos de bolívares a dólares, lo puedes convertir a la tasa de conversión. Y segundo, el Estado te va a decir, si tú quieres convertir tus salarios, tu contrato laboral de bolívares a dólares, también lo puedes convertir. El resto de la dolarización se da de libre convenimiento entre las partes. O sea, por ejemplo, en el sector privado va a ser una decisión conjunta de trabajador y de patrono. Pero se va a fijar un salario mínimo, que es un salario mínimo de $75, $50 el salario mínimo básico, más $25 de cesta ticket, y se va a fijar una tasa de cambio, que es una tasa de cambio que no va a variar, va a ser una tasa de cambio fija para los bolívares que quedan en circulación. Así que va a ser indistinto si estás cobrando en bolívares o en dólares, porque el tipo de cambio no se va a devaluar y vas a recibir una cantidad de bolívares que, aun si te mantuviese un contrato en bolívares, que sería exactamente el mismo que esa cantidad que la cantidad de dólares fijada en el salario mínimo. Lo que va a pasar y lo que ha ocurrido en los países que se ha adoptado este esquema, y mucho más viniendo de la hiperinflación, como el caso venezolano, es que se va a dar una traslación bastante espontánea de todos los depósitos y de los contratos de bolívares a dólares. Ya cuando la gente cambie sus depósitos de bolívares a dólares, que es algo que va a querer hacer todo el mundo, entonces tanto las empresas como las personas van a tener dólares en su cuenta, y ya cuando tengan dólares se les va a hacer más fácil pagar en dólares, mucho más si el tipo de cambio de los bolívares que quedan en circulación está fijo. Entonces, por esa vía nosotros estimamos que más del 90% de la liquidez en el plazo de los primeros 3 meses se va a transferir de bolívares a dólares, y va a haber un proceso que va a durar 180 días, que es el proceso de sustitución de monedas y billetes también de bolívares por dólar. Para eso, por lo tanto, nosotros estamos estimando que al final de esos primeros 180 días el proceso de dolarización debería estar sustancialmente concluido. Quedarán bolívares en circulación que pueden ser aproximadamente el 10%, pero eso no impide el hecho de que la economía se habrá dolarizado en su esencia en la gran mayoría de las transacciones, y que por lo tanto los venezolanos estarán operando, estarán ganando en dólares y estarán ahorrando en dólares. ¿Cómo está haciendo su equipo, o cómo hará su equipo para atraer a estas personas que no están de acuerdo, tanto políticos importantes como ciudadanos que se reniegan o se niegan a aceptar esta dolarización? Bueno, desde el punto de vista de los ciudadanos es curioso, porque nosotros en este momento más bien la dolarización es una de las políticas públicas que más apoyo ha tenido a nivel de opinión pública de todas las que se han planteado en los últimos años. En este momento las encuestas te dan un apoyo de entre 65 y 70% para la dolarización, con una oposición del 20%, o sea, solo el 20% está en desacuerdo. Generalmente los que están en desacuerdo son
son personas vinculadas al oficialismo. Eso es desde el punto de vista de las encuestas. Es curioso que también es importante admitir que hay voces en el mundo de los economistas que están en desacuerdo, pero esas voces de esos economistas, algunos de ellos opositores, no se ven reflejadas en la opinión pública entre los opositores. La abrumadora mayoría de los opositores, incluso hasta 90% de acuerdo con algunas encuestas, está de acuerdo con la dolarización. Ahora, a nivel de los especialistas, yo creo que aquí tenemos dos sectores. Uno de ellos, yo creo que hay que tener mucho cuidado viendo, analizando el debate de políticas públicas a nivel local, porque muchas veces se ve contaminado por el debate político. Entonces uno lo que se pregunta es, bueno, cuando uno ve a ciertos economistas que habían defendido la dolarización, que habían escrito trabajos apoyando la dolarización en otros países, incluso apoyando la dolarización en Venezuela, pero que ahora, dado que se plantea en el contexto de una campaña electoral con una opción que ellos no apoyan, entonces son críticos de la dolarización, bueno, todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, pero me lleva a pensar que esa oposición en realidad no va a ser tan fuerte en el momento en que lo implementemos. O sea, tiene que ver más con la visión de si te perciben que estás apoyando la candidatura de Falcón o no, y no en realidad con objeciones que tengan de fondo el planteamiento de dolarización. Yo creo que de todos modos, bueno, lo que nosotros vamos a hacer en el contexto del debate es, todos ellos que no están de acuerdo, por supuesto tratar de convencerlos, implementar la política, porque cuando nosotros ganemos las elecciones va a quedar claro, especialmente dado ese apoyo popular que hay de la dolarización y dado lo central que fue la oferta de dolarización en esta campaña electoral, que los venezolanos han dado un mandato para que se lleve adelante la dolarización, y por lo tanto aquellos que la adversaban deberían en democracia aceptar que estuvieron en minoría y que por lo tanto Venezuela quiere que se haga la dolarización. Y yo creo que, mira, yo estoy seguro de que cuando nosotros lo hagamos, cuando nosotros paremos en seco la hiperinflación, cuando nosotros restablezcamos el poder adquisitivo del salario de los venezolanos, cuando los venezolanos puedan comenzar a ganar $75 en el primer año de gobierno, 150 en el segundo, 225 en el tercero y $300 en el cuarto año de gobierno, la mayoría de los venezolanos va a estar tan de acuerdo con el haber hecho la dolarización y va a sentir cómo fue de clave, de importante, de relevante la dolarización en traerle a los venezolanos progreso, en sanar la economía, en devolverle a este país estabilidad y devolverle a la gente la capacidad de ganar salarios dignos. Cuando la gente vea que esos muchachos que se están yendo hoy para el exterior para poder ganar $300 afuera, para poder mandarle a $100, $150 a su familia, porque sus familias no le alcanzan los salarios aquí, ni siquiera para hacer sus gastos básicos, que esos muchachos ya no se tienen que ir porque pueden regresar y ganar en dólares aquí y estar con sus familias, apoyar a sus familias desde acá. Yo creo que todas esas personas que en este momento pueden ser críticos, pueden ser escépticos, van a reconocer que esto es lo que teníamos que hacer para Venezuela. Hay quienes dicen que dolarizar el país sin cambiar la constitución es imposible y que sería solamente populismo, que es necesario, y además preguntan si ustedes van a llegar a un acuerdo con la Asamblea Constituyente. ¿Qué opina usted? Sí, fíjate. En primer lugar, eso es incorrecto, no es necesario cambiar la Constitución. La propuesta de dolarización está basada sobre los artículos 112 y 115 de la Constitución, que son los artículos que consagran la libertad económica y que efectivamente permiten que los venezolanos tengan sus depósitos en cualquier moneda que deseen y que los venezolanos puedan firmar contratos en cualquier moneda que deseen. Fíjate que no es una dolarización obligatoria. Nosotros no le estamos diciendo a la gente, tú estás obligado a cambiar de moneda. Nosotros le estamos diciendo a la gente, tú puedes tener tus depósitos en dólares y tú puedes tener tu contrato laboral en dólares. Como se da sobre una base voluntaria, entonces se puede hacer justamente anclado sobre los artículos de la Constitución que preservan la garantía de la libertad económica. A mí me sorprende mucho esa crítica, por ejemplo, viniendo del gobierno, porque el gobierno dice que nuestra propuesta es inconstitucional y estamos hablando del mismo gobierno que
dice que la gente debería usar petros y que se le debería pagar a los empleados públicos en petros y que la gente debería poder ahorrar en petros. ¿Dónde está el petro en la Constitución? ¿En qué artículo de la Constitución sale el petro? Entonces, si se puede utilizar esta normativa, la normativa legal y constitucional venezolana, para introducir el petro, también se puede utilizar para introducir el dólar y para que el dólar, que es una moneda que tiene efectivamente respaldo internacional, que tiene capacidad de compra, no como el petro, que no sirve para comprar nada en el resto del mundo porque es una moneda sancionada y bloqueada. Bueno, esta misma normativa se puede utilizar para que la gente pueda tener su dinero y ganar salarios en dinero de verdad que le permita cubrir sus gastos de verdad. Con respecto al tema de la Asamblea Nacional Constituyente, la posición de Henry Falcón ha sido una posición muy firme. Él se va a juramentar frente a la Asamblea Nacional de Venezuela. Su partido, Avanzada Progresista, no participó, no avaló y no reconoce las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros reconocemos como el poder efectivamente, legalmente constituido en Venezuela, la Asamblea Nacional, y con quien nosotros tenemos que hablar para hacer las reformas legislativas, a pesar de que la dolarización se puede implementar con un convenio cambiario, como hemos dicho, pero todas las reformas legislativas para darle cuerpo a nuestra propuesta económica es con la Asamblea Nacional de Venezuela.